Estaba dando una charla en un hospital hace unos años, hablábamos de neurología, de procesos inflamatorios, cosas muy técnicas. Y al finalizar una doctora se me acerca y me dice, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Le digo, por supuesto, y me suelta así directamente, ¿tú rezas? Me pilló totalmente desprevenido. No porque me molestara la pregunta, sino porque era como si estuviéramos hablando de arquitectura y de repente alguien te preguntara si crees en los milagros. No había conexión aparente. Entonces le respondí sí rezo, casi todos los días de hecho, pero no añadí nada más porque no sabía muy bien por dónde iba la conversación. Ella sintió, me dio las gracias y se fue. Días después me enteré de que algunos colegas habían comentado entre ellos cómo era posible que alguien con formación científica hablara abiertamente de oración, como si hubiera una incompatibilidad absoluta, como si tuvieras que elegir entre la bata blanca y la dimensión espiritual, y eso me hizo reflexionar mucho porque vivimos en una cultura que ha puesto a la ciencia en un altar, lo cual me parece maravilloso hasta cierto punto. Hemos llegado a creer que solo lo medible es real, solo lo cuantificable existe, y eso es un error enorme. Recuerdo cuando leí que un científico muy reconocido había dicho en una entrevista que la espiritualidad era una ilusión, un consuelo para mentes débiles. Qué interesante, porque algunas de las mentes más brillantes de la historia han sido profundamente espirituales. Albert Einstein hablaba del sentimiento religioso cósmico. Niels Bohr exploraba las conexiones entre la física cuántica y la filosofía oriental. Max Planck decía que la ciencia y la religión no están en conflicto porque se ocupan de ámbitos diferentes de la realidad. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que hemos confundido espiritualidad con dogma, con imposición, con estructuras rígidas que a veces han hecho mucho daño. Y sí, eso ha pasado. No lo podemos negar, pero la espiritualidad auténtica, que nace de la experiencia interior, esa que te conecta con algo más grande que tú mismo, esa no separa, esa une, esa no genera miedo, esa no te hace sentir superior, esa te hace sentir profundamente humano. Yo creo en un Dios que es amor infinito. Eso es lo primero que necesito decir. Creo en amor puro, en compasión absoluta, en sabiduría ilimitada. Y si intento imaginarme al padre más amoroso que pudiera existir, a la madre más compasiva, aún así no alcanzo a comprender la magnitud de ese amor del que estoy hablando. Por eso algunos le llaman Dios, otros le llaman conciencia universal, otros campo cuántico, otros vacío luminoso. El nombre no importa tanto como la experiencia, si importa es cómo eso transforma tu manera de vivir, de relacionarte, de mirar a los demás. Porque si ese Dios es nuestro Padre, entonces todos somos hermanos. Y eso no es un concepto abstracto. Eso tiene implicaciones muy concretas. Significa que cuando te miro no puedo verte como un enemigo. No puedo verte como alguien inferior o superior. Te veo como alguien que comparte conmigo la misma esencia. Y no siempre lo consigo. Claro que no, hay días en los que juzgo, en los que me irrito, pierdo la paciencia. Pero lo sigo intentando. Y creo que eso es lo importante, no la perfección, sino la dirección. Entonces, cuando veo que se usa el nombre de Dios para justificar violencia, para excluir, para generar culpa o para controlar, digo rotundamente ese no es el Dios en el que yo creo. Porque ese Dios del que hablan algunos no libera, aprisiona, no sana, enferma. Y en el otro extremo tenemos a quienes dicen que hablar de Dios es de ignorantes, que la ciencia ya ha demostrado que no existe. Y ahí también hay un error de base, porque la ciencia no puede demostrar ni que existe ni que no existe, porque Dios no es un objeto medible. Es como si yo te dijera demuéstrame con un microscopio que amas a tu madre. No puedes. El amor no cabe en un tubo de ensayo. Pero eso no significa que no sea real. De hecho, es de las cosas más reales que existen. Stephen Hawking dijo en una ocasión que Dios no era necesario para explicar el origen del universo. Y desde el punto de vista científico puede que tenga razón, pero él estaba hablando de mecanismos, de causas físicas, hablando del sentido, del propósito, del por qué existe algo en lugar de nada. Son preguntas diferentes
Y necesitamos ambas. Necesitamos la ciencia para entender cómo funciona el mundo. Y necesitamos la espiritualidad para entender qué hacemos aquí, cuál es nuestro papel, hacia dónde vamos. He tenido la fortuna de conocer a científicos extraordinarios que son también personas profundamente espirituales. No ven contradicción ninguna. Al contrario, sienten que ambas dimensiones se enriquecen mutuamente. Uno de ellos me dijo una vez: cuanto más estudio el cerebro, más me maravillo. Y esa maravilla me lleva inevitablemente a algo que está más allá del cerebro mismo, algo que lo trasciende. Y eso es exactamente lo que yo siento cuando operas, cuando abres un cráneo y ves ese órgano increíble. Cuando ves cómo una lesión microscópica puede cambiar completamente la personalidad de alguien. Cuando ves cómo el cerebro se repara a sí mismo, no puedes evitar sentir asombro. Ese asombro no termina en la materia. Te abre a preguntas más grandes. ¿De dónde viene esa capacidad de autorreparación? ¿Qué es la conciencia realmente? ¿Por qué existimos? Antes de continuar, quiero pedirte algo. Suscríbete si este mensaje está tocando algo en ti, si este contenido te aporta valor, y déjame un comentario diciéndome desde qué país o ciudad nos ves. Me encanta saber que esta conversación está llegando a tantos lugares. Hay algo que veo constantemente en las personas que llegan a consulta, y es una sensación profunda de no ser suficientes, de no estar a la altura, de necesitar lograr algo más para finalmente sentirse completos, sentirse valiosos. Me dicen: cuando consiga este ascenso seré feliz, cuando tenga pareja seré feliz, cuando mis hijos sean exitosos seré feliz. Y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Y si nunca llega ese momento, entonces qué? Entonces nunca vas a ser feliz, porque eso parte de un error fundamental. Creer que tu valor depende de lo que logras, de lo que tienes, de lo que los demás piensan de ti. Y no es así, tu valor es intrínseco. Está en tu ser, no en tu hacer. Nuestro ser, nuestra esencia, ya es completo. Ya es perfecto, no necesita añadidos. Es como una semilla de roble. Tiene todo lo necesario para convertirse en un roble majestuoso. No necesita convertirse en pino primero para luego ser roble. Ya es roble desde el principio. ¿Y qué pasa con nosotros? Que estamos tan desconectados de esa esencia que sentimos un vacío enorme, un hueco que intentamos llenar desesperadamente con cosas externas, con logros, con reconocimiento, con placer, con distracciones. Y todo eso puede darte satisfacción momentánea. Por supuesto, activa tu sistema de recompensa, libera dopamina, te hace sentir bien un rato, pero no toca ese vacío profundo. No lo llena realmente, porque los vacíos del ser no se llenan con el tener. Se llenan con el recordar, recordar quién eres, reconectar con esa esencia que siempre ha estado ahí, pero que has olvidado. ¿Y cómo se hace eso? Pues empieza por algo muy sencillo, pero muy difícil a la vez. Dejar de juzgarte constantemente, dejar de vivir con ese juez interno que todo lo critica, que nada le parece suficiente. El juicio es como congelar toda una película en un solo fotograma y decir eso es toda la película. Cometes un error y te dices soy un desastre. Alguien te falla una vez y piensas es una mala persona. Pero eso no es verdad, eso es solo un momento. Todos cometemos errores, todos tenemos días malos, todos fallamos, y eso no define quiénes somos. Define un momento, una circunstancia, pero no la totalidad de nuestro ser. Entonces lo primero es entrenar la mente para reducir drásticamente esa tendencia a juzgar. Y te preguntarás ¿qué hago si no juzgo? Pues preguntas, escuchas. ¿Qué es exactamente lo que hacíamos cuando éramos niños? Un niño pequeño no juzga, explora, toca, prueba, pregunta por qué una y otra vez. Vive en un estado de curiosidad constante. Y ahí está la clave, recuperar esa curiosidad, esa apertura. Lo segundo es cultivar la humildad intelectual, reconocer lo poco que sabemos. Sócrates, uno de los hombres más sabios que han existido, decía solo sé que no sé nada, y esa afirmación cambió el curso del pensamiento occidental. Si él, que transformó la filosofía, enseñó a Platón, que influyó en generaciones enteras, reconocía su ignorancia, ¿qué podemos decir nosotros? Y eso no es debilidad, eso es fortaleza.
porque solo desde esa humildad puedes seguir aprendiendo. Recuerdo cuando Sócrates fue condenado a beber la cicuta injustamente. Cuentan que el verdugo lloró al ver la serenidad con la que ese hombre enfrentaba su fallecimiento. No tenía miedo porque sabía quién era, estaba conectado con algo más profundo que su cuerpo. Y en tercer lugar, recomiendo enormemente la práctica de la quietud, del silencio interior, lo que algunos llaman meditación, otros contemplación, otros simplemente estar presente. No es nada esotérico, no necesitas incienso ni posturas complicadas. Puedes simplemente salir a caminar por un parque, observar los árboles, sentir el viento en tu cara, el canto de los pájaros, sin que tu mente esté todo el rato planeando, recordando, juzgando. O puedes sentarte en silencio, cerrar los ojos y simplemente respirar, observar tu respiración sin intentar cambiarla, solo observarla. Y verás cómo en esos minutos algo empieza a cambiar, una quietud empieza a surgir. La neurociencia contemplativa, que es un campo fascinante, ha demostrado que estas prácticas cambian literalmente la estructura del cerebro. Aumentan la materia gris en áreas relacionadas con la atención, compasión, la regulación emocional. Pero más allá de los datos científicos, lo importante es la experiencia. Y la experiencia es que cuando entras en ese espacio de silencio te reconectas contigo mismo, con esa parte de ti que no está condicionada por el miedo, por la urgencia, por las expectativas. Hace años estaba dando un taller sobre creatividad en una empresa de ingenieros. Gente muy brillante, muy técnica, muy racional, propuse un ejercicio muy sencillo. Tenían que construir algo con unas piezas, lo que quisieran. Había un señor de unos 50 años, ingeniero senior, que se quedó completamente bloqueado. Miraba las piezas como si fueran de otro planeta. Hizo una torrecita muy simple y dijo, ya está, no puedo hacer más. Yo le dije, seguro que puedes hacer algo más, y él me miró con cierta resignación, pero insistí con cariño. Vamos, inténtalo. Entonces hizo un puente, 2 torres con una pieza horizontal encima, y de nuevo dije, estoy seguro de que hay más ahí dentro. Los demás participantes me miraban como pensando, pero si este hombre claramente no es creativo, déjalo ya. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que todo ser humano es creativo. Absolutamente todos. Lo que pasa es que muchos tienen bloqueado el acceso a esa creatividad. Entonces seguí ahí, en silencio, esperando. Sin presionar, pero sin rendirme. Y de pronto pasó algo mágico. Vi cómo sus manos empezaron a moverse casi solas. Apartó unas copas que había en la mesa, cogió las piezas y construyó un futbolista, con una pelota delante, con una postura dinámica llena de vida. Se quedó mirándome con los ojos brillantes y yo le pregunté, ¿te gusta el fútbol? Me dijo, no tienes idea de cuánto. Es mi pasión desde niño. Esa noche cenamos juntos y me confesó algo que nunca olvidaré. Me dijo, no puedo explicarte lo que sentí en ese momento. Fue como si algo dentro de mí se hubiera liberado, como si una puerta cerrada durante décadas se hubiera abierto de golpe. Sentí una alegría que no experimentaba desde que era niño. Es lo que pasa cuando conectas tus 2 hemisferios cerebrales. El izquierdo, que es racional, lógico, controlador, y el derecho, que es intuitivo, creativo, holístico. Durante años hemos vivido con el izquierdo dominando todo, aplastando al derecho, y el problema es que el hemisferio izquierdo solo conoce lo conocido. Necesita certeza, control, previsibilidad. Pero la vida no es así. La vida está llena de incertidumbre, de novedad, de misterio. Y ahí es donde brilla el hemisferio derecho. Entonces, ¿cómo reconectamos ambos? Pues haciendo cosas que el izquierdo no controla, explorando territorios nuevos, adentrándote en lo desconocido dentro de lo razonable, cultivando alguna forma de arte, música, pintura, danza, escritura, pasando tiempo en la naturaleza, porque la naturaleza habla un lenguaje que el hemisferio derecho entiende perfectamente. Es el lenguaje de los patrones, de la belleza, de la armonía, y cuando estás ahí algo en ti se aquieta, practicando el silencio, la meditación, porque en el silencio el hemisferio izquierdo pierde su dominio. Puede controlar, ya no puede planear.
y entonces emerge algo más profundo, más sabio. Me he encontrado muchas veces en situaciones clínicas muy complejas, diagnósticos que nadie conseguía resolver, estudios de imagen que no tenían sentido, y he aprendido algo fundamental. Cuando no sabes qué hacer, quédate ahí, no huyas. El hemisferio siempre quiere una salida rápida. Quiere resolver, cerrar, terminar. Pero a veces la respuesta no está ahí, en el espacio que se abre cuando te quedas en la incertidumbre sin huir de ella. Recuerdo un caso de un paciente con síntomas neurológicos muy extraños. Habíamos hecho resonancias analíticas, todo, y nada cuadraba. Me quedé mirando las imágenes en silencio durante mucho tiempo, sin forzar, solo observando. Y de repente, como si alguien hubiera encendido una luz, vi algo que todos habíamos pasado por alto. Una lesión minúscula en una zona muy específica que explicaba todo el cuadro clínico. Había entrado el hemisferio derecho. La intuición, la visión global. Entonces, entre el no sé y el descubrimiento que hay silencio. Hay confianza en que la respuesta llegará si no la fuerzas. Y eso es aplicable a todo, no solo a la medicina. Ahora bien, hablemos de algo muy importante, la diferencia entre pensamientos y creencias. Los pensamientos son conscientes, sabes que los estás teniendo. Las creencias son inconscientes, están ahí operando sin que te des cuenta. Y como decía José Ortega y Gasset, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Es decir, las creencias configuran tu realidad. Son como las gafas a través de las cuales miras el mundo. Hace 500 años la gente creía que la Tierra era plana. Entonces, cuando miraban el horizonte, ¿qué veían? Veían en su imaginación un borde, un precipicio y monstruos marinos. Veían peligro absoluto. Cuando miraban al cielo y veían el sol moverse, realmente creían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Su creencia configuraba su percepción. No es que fueran tontos, esa era su estructura de creencias. Entonces, si crees que más allá del horizonte hay un abismo lleno de monstruos, ¿quién se va a aventurar ahí? Solo un loco. Solo alguien como Cristóbal Colón que estaba dispuesto a desafiar esa creencia. Lo que tú crees determina lo que ves. Cambias una creencia y cambia toda tu realidad. Hay creencias profundamente limitantes que crean experiencias dolorosas en las personas simplemente para confirmar lo que ya creen. Te voy a contar algo que me impactó muchísimo. Hubo una antropóloga norteamericana extraordinaria llamada Margaret Mead, una mujer valiente que viajó a lugares donde nadie había llegado. Fue a la Melanesia, un archipiélago en el Pacífico. Llegaron a una isla y se encontraron con una tribu increíblemente amorosa, acogedora. Gente que nunca había visto extranjeros, que no sabían qué era una cámara fotográfica, pero que los recibieron con los brazos abiertos, con curiosidad, con calidez. Margaret y su equipo pensaron, qué maravilla de personas. Registraron todo, estudiaron su cultura. Y luego viajaron a otra isla, no muy lejos de ahí, y la experiencia fue completamente opuesta. Gente hostil, desconfiada, agresiva, se pusieron a investigar qué generaba conductas tan diferentes en culturas tan cercanas geográficamente. Y descubrieron algo fascinante. Eran las creencias. En la primera isla, desde pequeños, les enseñaban que las personas son buenas. Les decían siempre, hay alguien un poco más complicado, pero en general las personas son buenas. Si las tratas bien te devolverán lo mismo. El encuentro con otros es fuente de alegría y de supervivencia. En la segunda isla les enseñaban exactamente lo contrario. No confíes en nadie. Las personas son peligrosas. Te harán daño si pueden. Protégete siempre. Y habían creado dos realidades completamente distintas. No porque el mundo fuera distinto, sino porque sus creencias eran distintas. Entonces, por supuesto que las creencias importan. Y si entramos en el terreno de lo que algunos llaman metafísica o ley de atracción, hay cada vez más apertura a pensar que cuando crees algo profundamente, cuando lo sientes en tu ser, de alguna manera colaboras para que eso se manifieste en tu vida. No es magia, tiene que ver con tu atención, con tus decisiones, con tu energía. Ahora hablemos del autoconcepto y la autoestima.
El autoconcepto es cómo te ves. La autoestima es cuánto te valoras. Normalmente van juntos. Si tienes un buen autoconcepto, tienes buena autoestima. Si tienes un pobre autoconcepto, tienes baja autoestima. Cuando somos niños no sabemos quiénes somos. Entonces los demás se convierten en espejos y vamos construyendo nuestra identidad en base a cómo nos ven, cómo nos tratan, qué nos dicen. Por eso Ralph Waldo Emerson, uno de los grandes filósofos norteamericanos, decía que la mayor desgracia de un ser humano no es fallecer, es no encontrarse en su vida con nadie que le ayude a descubrir lo que es capaz de lograr. Es decir, no encontrar esa mirada amorosa, apreciativa, que te haga sentir valioso y capaz. El entorno cultural influye muchísimo. También tu forma de interpretar las cosas. Hay personas que tienden a interpretarlo todo negativamente. Y todo eso afecta profundamente tu autoestima y tu autoconcepto. Es fundamental porque tanto uno como otro van a informar todas tus decisiones. Me merezco esto, puedo con esto, valgo para esto. No eres consciente de que está haciendo esa consulta interna, pero la estás haciendo todo el tiempo. Y te sentirás con confianza o no dependiendo de la respuesta que tu inconsciente te dé. Por eso trabajar la autoestima es de las cosas más importantes que puedes hacer. Nosotros creamos un programa online que se llama Conecta con tu mejor versión, dedicado precisamente a esto, porque vemos a muchísima gente que vale una barbaridad, gente talentosa, preparada, generosa, pero que no disfruta del éxito que podría tener porque en el fondo siguen creyendo que no lo merecen, que no son suficientes. Y eso es devastador. Te voy a poner un ejemplo muy duro. Hay niños que nacen en entornos familiares muy violentos, muy dañinos, y esos niños a veces llegan a creer que el maltrato que reciben es porque se lo merecen. No porque sus padres estén enfermos, no porque la situación sea terrible, sino porque ellos son malos. Imagina la carga que eso supone. Arrastrar durante toda tu vida esa creencia de que mereces ser tratado mal. Entonces, ¿hasta qué punto la autoestima es crucial? La diferencia entre una vida plena y una vida limitada. ¿Y cómo la mejoras? Pues te voy a dar una clave muy sencilla, pero muy poderosa. Cuando cometas un error, por supuesto, reconócelo. No se trata de negarlo ni de justificarlo. Pero nunca te ataques personalmente. Yo tengo una frase que uso conmigo mismo. Has cometido un error, pero eres mucho más grande de lo que crees, no eres un idiota. No siempre la arruinas. Si no has cometido un error y eres mucho más grande de lo que crees, porque todas las personas, por inteligentes que sean, capaces que sean, pueden cometer errores. El problema es cuando lo llevamos al verbo ser. Has cometido un error, por tanto eres un fracasado. Has cometido un error y eres mucho más grande de lo que crees. Y en cuanto empieza a mejorar, tu autoestima cambia toda tu vida, porque empiezas a tomar mejores decisiones. Empiezas a relacionarte desde otro lugar. Empiezas a atreverte a cosas que antes ni te planteabas. Transforma tu realidad de manera tangible. Ahora déjame hablarte de algo fundamental. Las mejores decisiones siempre se toman desde el ser, con mayúscula desde tu esencia. Las peores decisiones siempre se toman desde el ego. El ego te promete todo al principio y luego te lo quita todo, por ortoplacismo. El ser es exigente al principio, pero luego es lo que realmente te libera. Entonces, ¿cómo favoreces que sea el ser quien decida y no el ego? De una manera sorprendentemente sencilla y tremendamente desafiante a la vez. Cuando tomes una decisión, ten siempre en cuenta a los demás. Pregúntate, si hago esto, ¿qué impacto tendrán las personas que me rodean? Porque si solo piensas en el impacto que tendrá en ti probablemente, esa decisión no será la adecuada. El ser crece en el encuentro, el ego crece en el aislamiento. Y esto lo explicaba maravillosamente Martin Buber, un gran filósofo alemán. Él decía e imagina que el ego es el centro de una circunferencia. Si yo soy el centro, como Luis XIV diciendo el Estado soy yo, no cabe nadie más en esa circunferencia. Solo yo. Pero fíjate qué imagen tan bella. Buber hablaba de una elipse. Una elipse tiene dos centros. Tú y yo.
No he tenido que desaparecer yo para que entres tú. No tengo que anularme para que existas tú. Hay espacio para ambos. ¿Y dónde sucede eso? En el nosotros. Y cuando piensas en el nosotros, las decisiones fluyen. Pero no porque las tomes con especial inteligencia. Va a sonar sorprendente, pero es mi experiencia. Cuando tú piensas en los demás, el universo piensa en ti. Cuando no piensas en los demás, el universo se aleja de ti. Es impresionante hasta qué punto empiezan a aparecer recursos, oportunidades, conexiones que aparecen porque pensaste en el otro. No es una estrategia. Es una ley profunda de cómo funciona la vida. Vivimos en un universo interconectado y cuando actúas desde esa interconexión todo conspira a tu favor. Cuando actúas desde la separación, todo se complica. Hablemos de las críticas. Hay que distinguir dos tipos y la distinción es fundamental. La crítica puede salir de un lugar noble. Ves que alguien podría mejorar algo, te importa esa persona y se lo dices. A lo mejor la forma no es la más elegante, a lo mejor suena un poco dura, pero tu intención profunda es ayudar. Eso es una cosa, pero hay otro tipo de crítica que no sale de ahí, que sale de la envidia, de los celos, de la proyección, sale de lugares oscuros de los que ninguno nos sentiríamos orgullosos. Y aunque se diga con palabras suaves, se nota. Debajo lleva el puñal, ¿qué hacer con cada una? Frente a la primera, aunque la forma no sea perfecta, tenemos la obligación de ser humildes y decir qué no estoy viendo. ¿Qué me está invitando esta persona a mirar? ¿Cuál es el regalo que hay detrás de esta incomodidad? Frente a la segunda, no podemos dejar que nos entre, pero tampoco convertirnos en personas agresivas que contraatacan. Simplemente dices, es su forma de pensar, no la voy a hacer mía y sigues adelante. No es fácil, claro que no, porque estas cosas tocan, duelen. Pero como creo mucho en el poder del entrenamiento, sé que es posible. Y si ves que esa crítica se repite, que siempre lleva ese veneno, pues sencillamente dejas de exponerte a ello. Marco Aurelio y los estoicos hablaban de no dejar que las cosas externas te afecten. Pero seamos honestos, todos tenemos nuestro corazoncito, incluso Marco Aurelio lo tenía. Las cosas nos afectan. ¿Y cómo sé que nos afectan? Porque en cuanto alguien dice a mí no me importa lo que piensen los demás y le haces una crítica, salta. Entonces lo tenemos muy dentro. Yo afortunadamente recibo muchísimo cariño de las personas. Comentarios llenos de afecto, de agradecimiento, y las personas que percibo como ataques directos son realmente muy pocas. Pero en cualquier caso, cuando aparecen, creo que lo fundamental es darte cuenta del poder que tiene la interpretación. Nuestro cerebro no capta la realidad tal cual es, la interpreta, la mezcla con experiencias pasadas, con creencias, con miedos. Entonces lo que ves tiene mucho que ver con quién eres. Por eso, ante algo que no te gusta, la pregunta clave es ¿qué puedo aprender de esto? A lo mejor aprender a responder con respeto ante un ataque, a lo mejor entender que esa persona está sufriendo y que lo único que puede hacer ahora mismo es herir. Por eso no me gusta hablar de malas personas. Me gusta hablar de personas que están mal, porque si creo que alguien es una mala persona, voy a buscar castigarlo. Pero si creo que está mal, voy a buscar ayudarlo, corregirlo, acompañarlo. Y de hecho sabemos de casos de personas que ante ataques tremendos fueron completamente transformadas por la respuesta que recibieron. Viktor Frankl, gran psiquiatra austriaco, padre de la logoterapia, decía algo maravilloso. La única libertad que nunca te podrán quitar es decidir cómo vas a responder ante lo que te pasa. Ahora bien, eso es fácil decirlo teóricamente. Otra cosa es integrarlo en el cuerpo y vivirlo. Porque una cosa es saber algo y otra muy distinta es saber hacerlo. Entonces necesitas entrenar esa capacidad y para ello necesitas entender lo que está en juego. Hay personas que en un momento de ira han tenido un infarto y han fallecido. Otras han tenido un ictus, una hemorragia cerebral. Conozco un caso de alguien que tuvo un desprendimiento de retina por un enfado extremo. Llevaba 17 operaciones cuando me lo contó. Entonces no pienses que estas cosas no le afectan al cuerpo, le afectan profundamente,
Por eso necesitamos procesar las experiencias de otra manera, de tal forma que nuestra respuesta, lejos de aumentar el problema, contribuya a la solución. Como obedecemos a tantos programas automáticos que operan desde el inconsciente, tenemos la sensación de que no podemos elegir. Conoces la prueba del martillo. Le das al tendón rotuliano y la pierna salta. Es un acto reflejo, no tienes control y a veces sentimos que toda nuestra vida es así, que esto de la libertad es cuestionable. Pero la libertad es una conquista diaria. Consiste en dejar de reaccionar y empezar a responder. Y cuando te entrenas en eso, te vas acercando a lo que decía Jean-Paul Sartre. La libertad es lo que haces con lo que te hacen. Las personas que sanan el mundo, que lo transforman, que generan belleza, son las que reaccionan. Son personas que responden, y no nacieron así, lo aprendieron. La compasión, que significa lanzar el corazón hacia el otro, va precedida de sabiduría. Cuando te das cuenta del sufrimiento de las personas, entiendes que tienes dos opciones: aumentar su sufrimiento o reducirlo. Y eso dependerá de tu forma de responder. Voy a contarte un ejemplo precioso. Hace años conocí la obra de Marshall Rosenberg, un psicoterapeuta norteamericano extraordinario, creador de la comunicación no violenta. Fue invitado a dar una conferencia en Palestina. Viajó desde Estados Unidos. Llegó, lo presentaron, el profesor Marshall Rosenberg de Estados Unidos. Y cuando iba a empezar a hablar, una persona del público le gritó asesino. Imagina cómo se te pone el cuerpo. Viajas a miles de kilómetros, vas a ayudar y lo primero que recibes es eso. Lo lógico hubiera sido reaccionar, defenderse, enfadarse. Es totalmente injusto. Pero Marshall tenía un nivel de conciencia muy elevado, se notaba en cómo era, en cómo vivía, y se hizo algo inesperado. Se acercó no con hostilidad, sino con curiosidad genuina. Y le dijo: caballero, me gustaría que me dijera por qué me ha llamado asesino. En la propia pregunta, en su lenguaje no verbal, se notaba que quería conocer, no juzgar. Había sustituido el juzgar por el conocer. Preguntar, escuchar. Aquel hombre al que le rompieron el esquema dijo: porque usted es norteamericano y los norteamericanos venden armas a nuestros enemigos, los israelíes. Siguió la conversación, todo empezó a transformarse. Cuando acabó la conferencia, ese mismo señor alzó la mano, pidió el micrófono y dijo: me gustaría invitar a mi nuevo amigo, el profesor Marshall Rosenberg, a cenar esta noche con mi esposa y mis 2 hijas. ¿Qué necesitamos en este mundo? ¿Más personas que aumenten el odio o más personas que generen puentes? Que me diga que Marshall era débil. Para mí es una de las personas más fuertes que he conocido. Ser capaz de hacer eso requiere una fuerza interior tremenda. Entonces, cuando empiezas a generar más paz, más serenidad, más entusiasmo, vas teniendo un impacto en las personas, seas consciente o no, y eso empieza a cambiar las cosas. Hay una historia preciosa, antigua, de una anciana sentada a la puerta de una ciudad. Llega un viajero y le pregunta: buena mujer, ¿cómo es la gente de esta ciudad? Ella responde cómo era la gente de la ciudad de la que vienes. Él dice: horrible, malvada, no te puedes fiar de nadie, un horror. Ella responde: pues amigo, me temo que aquí encontrarás lo mismo. Gracias por avisarme, dice él, y se va. Al cabo de un rato llega otro viajero. Hace la misma pregunta: ¿cómo es la gente de esta ciudad? Ella responde igual: ¿cómo era la gente de tu ciudad? Él dice: maravillosa, alegre, solidaria, siempre dispuesta a ayudar. Como en todos lados hay alguien más complicado, pero en general son extraordinarios. Ella sonríe y dice: pues esta ciudad va a ser igual para ti, porque uno llevaba ira y recogió tempestad, el otro llevaba cercanía y recogió lo mismo. Lo que das es lo que recibes. En una ocasión escuché a alguien decir que eliminar creencias inconscientes era fácil. Y pensé: no tienes idea de lo que hablas. ¿Cómo vas a eliminar algo que ni siquiera sabes que existe? Es como cuando dicen: es verdad que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Yo respondo: si no sabes cuál es el 100%, ¿cómo vas a saber cuánto usas? No tiene sentido. En mi experiencia, esto lo he dicho antes, pero es muy importante.
La conexión con el inconsciente tiene mucho que ver con el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, que culturalmente están muy enfrentados. El hemisferio izquierdo se ha convertido en el dominante. Quiere controlarlo todo, como si en un equipo uno quisiera ser siempre el que habla, el que decide y el otro se quedara callado. Al principio funcionaría, pero con el tiempo la riqueza se perdería, porque cada uno aporta algo diferente. Lo mismo pasa con los hemisferios. El izquierdo es lógico, alcial, verbal, controlador. El derecho es intuitivo, global, creativo, relacional, y se ha producido lo que llamamos lateralización hemisférica. El izquierdo domina y bloquea las funciones superiores del derecho, que son extraordinarias, pero no las deja mostrarse. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Escribí un libro que se llama Resetea tu mente, donde hablo extensamente de esto, pero te doy algunas claves prácticas. Primero, acostúmbrate a explorar cosas que no conoces. Dentro de lo sensato, claro, aventurarte a salir de tu zona familiar, porque el hemisferio izquierdo no quiere salir de ahí, pero donde descubres cosas nuevas es precisamente en lo desconocido, en la incertidumbre. Segundo, cultiva cualquier forma artística. Escribir, escultura, danza, cocina creativa. Cualquier cosa donde des pie a la imaginación, a la belleza, a la expresión. En lo que hacemos también hay un arte, no es solo técnica. Tercero, entra en contacto con la naturaleza. La naturaleza tiene un impacto clarísimo en el funcionamiento del cerebro. Por eso desde un paseo por un parque o una playa sientes algo diferente. Más claridad, más calma. Y lo interesante es que no estamos yendo en contra de quienes somos. Estamos yendo a favor. Los dos hemisferios están deseando volver a trabajar juntos. Es como si hubieran separado a dos compañeros en un proyecto. Uno domina y el otro no puede aportar. Pero en cuanto se reencuentran, todo fluye. Gana el proyecto, ganan ambos, gana todo el mundo. Es exactamente lo que pasa cuando reconectas los hemisferios. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado, creo en un Dios que es amor incondicional. Creo que nuestro ser ya es perfecto y no necesita añadidos externos. Creo que los vacíos del ser no se llenan con el tener, sino con el recordar quiénes somos. Creo que necesitamos dejar de juzgar, cultivar la humildad y practicar el silencio. Creo que necesitamos reconectar nuestros dos hemisferios cerebrales para acceder a toda nuestra capacidad creativa e intuitiva. Creo que las creencias configuran nuestra realidad y que cambiarlas puede transformar completamente nuestra experiencia de vida. Creo que la autoestima es fundamental y que podemos mejorarla dejando de atacarnos personalmente cuando cometemos errores. Creo que las mejores decisiones se toman pensando en los demás y no solo en uno mismo. Creo que cuando piensas en los demás, el universo piensa en ti. Creo que ante las críticas hay que distinguir entre las que vienen del amor y las que vienen del ego herido. Creo que la libertad es decidir cómo vas a responder ante lo que te pasa. Creo que las personas que transforman el mundo son las que responden en lugar de reaccionar. Creo que la compasión va precedida de la sabiduría y que ambas se pueden cultivar. Creo que la naturaleza nos sana, que el silencio nos conecta, la humildad nos abre, que el amor nos transforma. Y sobre todo, creo que cada uno de nosotros tiene dentro un potencial infinito esperando ser descubierto. Solo necesitamos el coraje para mirarnos de verdad, la paciencia para quedarnos en la incertidumbre sin huir, la humildad para reconocer que no sabemos tanto como creemos, y la confianza para seguir adelante incluso cuando el camino no está claro, porque al final lo que realmente importa no es cuánto sabes, sino cuánto amas. No es cuánto tienes, sino cuánto das. No es cuánto logras, sino quién te conviertes en el proceso de lograrlo. Y ese es el viaje que todos estamos haciendo, queramos o no, conscientes o inconscientes. El viaje de regreso a casa, a nuestra verdadera esencia, a ese ser que siempre hemos sido, pero que habíamos olvidado. Ese es el viaje más importante, el más difícil y el más hermoso, y es el único que realmente vale la pena hacer. Porque al final de ese viaje no encuentras nada nuevo, simplemente recuerdas lo que siempre fuiste.
amor infinito y sabiduría eterna,